Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a este espacio que compartimos junto a ustedes a través de las entrevistas de audio y en imagen de Radio Stella Maris, en nuestra señal online, en nuestro 630M y por supuesto a través de todas las multiplataformas digitales que tiene la Dirección de Comunicaciones, en este caso la Delegación para las Comunicaciones del Obispado de Valparaíso. Estamos como siempre con nuestro padre Sebastián Vázquez. ¿Cómo está, padre? Oye, muy bien, Hans, muchas gracias por este espacio en la radio y también saludamos a todos nuestros auditores que se suman a nuestra transmisión de estas entrevistas que nos ayudan a conocer y pastorear la realidad en esta diócesis de Valparaíso. Así es, pues. Y en ese mismo ámbito de seguir pastoreando la actualidad en esta oportunidad, nos toca un tema que no quisiéramos conversar, quisiéramos hablar del Medio Oriente en otro contexto, ¿no es cierto? Pero lamentablemente vamos a abordar desde lo que está sucediendo, desde la mirada, desde la preocupación por el conflicto bélico. Para eso vamos a conversar con el profesor Fernando Wilson, quien es doctor en Historia y docente de la Universidad Adolfo Ibáñez, específicamente de la Facultad de Artes Liberales de la universidad, a pesar de que tiene una colaboración súper profunda en otras ramas también, que tiene que ver justamente desde su conocimiento. Profesor Fernando Wilson, bienvenido a la entrevista aquí en Stella Maris. Por favor, muchas gracias a ustedes por la invitación y encantado de poder compartir con ustedes algunas ideas. Profesor, como decíamos al comienzo, con preocupación, ¿no es cierto?, abordamos esta entrevista porque no ha dejado de ocurrir la preocupación, ¿no es cierto?, que nos trae, ya que el día sábado 7 de octubre comienzan a caer los primeros misiles, bombas disparados desde Gaza, ¿no es cierto?, por el grupo islamista Hamas. La preocupación es mundial, por supuesto acá no estamos al margen de eso. Lo primero que queremos pedirle, profesor, es que si nos puede hacer una pequeña introducción geopolítica del Medio Oriente para tratar de entender el conflicto que estamos viendo por televisión. Perfecto. A ver, primero que nada hay que entender que el Medio Oriente en términos generales se divide básicamente en tres regiones. Una que conecta con Asia Central, otra que es el Golfo Pérsico y finalmente lo que podríamos definir como el conflicto palestino-israelí o árabe-israelí, que marca de alguna forma lo que antiguamente se denominaba como el Levante, digamos el Mediterráneo Oriental. En este caso en particular se conectan dos de esas regiones. En esencia, el Golfo Pérsico, después de algunas décadas de conflicto, está decantando en una tensión político-estratégica entre dos grandes actores regionales. Irán, como representante de una sensibilidad musulmana chiita y una teocracia formal, y Arabia Saudita, que representa una monarquía también con fuerte componente religioso, pero de la corriente suní musulmana. Esos dos grupos, esa estructura de tensión está decantando en términos de un alineamiento, en el caso de Arabia Saudita y los países más bien pro-occidentales del Golfo Pérsico, con Estados Unidos, con Europa Occidental y dentro de esa estructura también con Israel. El enemigo tradicional que representó Israel durante la Guerra Fría comienza a convertirse en una contraparte viable frente a la emergencia de grupos musulmanes radicalizados, que ustedes mismos definían como islamista, por oposición a islámico, grupos que tienen como característica ser literalistas, es decir, no siguen las costumbres interpretativas del Corán clásicas, la Sharia, digamos, la costumbre islámica, sino que leen e interpretan literalmente el Corán. El problema es que el Corán no tiene una redacción coherente, se contradice a veces hasta 3 veces en la misma página, en las mismas suras, requiere una interpretación por parte de teólogos formados, y estos literalistas normalmente se quedan, muchas veces son personas de formación intelectual muy limitada, en las madrasas o escuelas coránicas memorizan 3-4 páginas del Corán, no más que eso. Teóricamente se debería memorizar el Corán completo, pero se quedan con 3-4 páginas, y de ahí surge una fuerte visión antioccidental. Esto se combina también con dos factores de orden más bien social. Después de la invasión de la entonces Unión Soviética a Afganistán en el año 79, aproximadamente un 30% de la población pakistana emigró. Escapó tanto hacia Pakistán como hacia Irán, constituyendo enormes campos de refugiados. Posteriormente, con la guerra civil siria y también antes que eso, en la década de los 80, con el conflicto civil libanés, ocurrió lo mismo en esos países. Eso, unido con una explosión demográfica en el mundo musulmán, se tiene en este momento literalmente decenas de millones de jóvenes musulmanes árabes y centroasiáticos, tayikos, uzbekos, etcétera, que no tienen futuro, no tienen un futuro de carácter material en la vida, no tienen acceso a formación intelectual o académica, no tienen capacidad, no tienen tierra, no saben hacer absolutamente nada.
y lo único que les ofrece una oportunidad es el ingreso a estas escuelas coránicas, muchas veces financiadas por las monarquías conservadoras del Golfo, Qatar, Abu Dhabi, bueno, los Emiratos Árabes, Omán, Kuwait y Arabia Saudita, las cuales básicamente lo único que hacen es enseñarles a odiar a Occidente y que el único futuro es convertirse en fedayines y pasar a la condición de shahid, de mártir, porque eso además tiene un componente siniestro y de un cinismo escalofriante, y es que si un chiquillo o una chiquilla se suicida con una bomba o se convierte en un bombardero suicida, muchas veces estas organizaciones islamistas se hacen cargo del sustento económico de su familia. Entonces muchas veces ocurre que en familias extendidas de tipo clan, un chiquillo de 20, 25 años casado con una chiquilla con la que ya tiene 3, 4 hijos, no tiene absolutamente ningún futuro económico, se radicaliza, se fanatiza y finalmente se sacrifica en pos de conseguir sustento económico para su familia. Ahora, esto nos lleva al escenario específico que estamos viendo hoy día. Hamas, tenemos que separarlo del movimiento palestino. Son una cosa completamente diferente. Hamas no quiere una solución de 2 estados, no quiere una Palestina libre. Lo que quiere, según lo declara formalmente en sus postulados que están en internet, libremente disponibles, es la creación de una teocracia islamista literalista desde el Mediterráneo hasta el Océano Pacífico. Es decir, ellos primero quieren destruir a Israel, evidentemente, pero después seguimos, abre comillas, los cristianos traidores, cierra comillas. No, si el mensaje está clarito. O sea, entonces, en ese sentido, Hamas nace de una matriz clerical, pero hoy día está gobernado por un consejo político y un líder, Ismail Haniyeh, que vive no en Gaza, sino que en Qatar, en el Golfo Pérsico, y que está perdiendo el control sobre lo que pasa en la Franja de Gaza. La mitad de la población de la Franja de Gaza tiene menos de 20, 22 años de edad. Y las brigadas de choque de Hamas, que se conocen como las brigadas Al-Qassam, tienen una visión radicalmente anti-israelí, que por favor no hay que buscar mucho en el sentido de una estrategia, porque no la tienen, son en ese sentido nihilistas, se agotan en el acto. Y en esa situación, los ataques que podemos ver como esas muñecas rusas, digamos, esas matrioshka, que unas caben dentro de las otras. Irán, que apoya a Hamas, tiene un interés de que no se produzca el reconocimiento de Arabia Saudita e Israel, porque los encierra. Al liderazgo de Hamas en Qatar no le interesa que estas brigadas crezcan y ganen demasiado poder. Qué mejor que mandarlas a desaparecer cínicamente en un ataque suicida que ya le costó la vida a cerca de 1.500 guerrilleros de Hamas y a, el propio Hamas cerca de 2.000 civiles. Y finalmente, de alguna manera, fortalece y enriela a su adversario perfecto, que es el gobierno israelí de Benjamín Netanyahu, quien, lejos de querer llegar a un acuerdo con sectores razonables del mundo palestino, busca una dinámica de choque. Y qué mejor que a los extremos radicales que mantenerse en el poder, porque con eso radicalizan y anulan el centro o los grupos moderados que puedan negociar. Es decir, esto no lo podemos resolver desde una perspectiva mecánica con solo 2 actores, sino que es un sistema que es de tipo multidimensional, en el cual hay demasiados intereses tallando, y lo que explica el hecho de que durante el pasado fin de semana, digamos los últimos días, hemos visto al secretario de Estado norteamericano y a varios cancilleres europeos viajando porque están tratando de desactivar esta maniobra. Por ejemplo, el rey Abdalá de Jordania ayer fue filmado sorprendido entrando a la residencia del primer ministro británico en el número 10 de Downing Street, donde precisamente cuando le preguntan, él contesta: Israel tiene derecho a defenderse. Chupaya, un monarca musulmán hashemita diciendo una cosa así. Mientras que por el otro lado vemos a Anthony Blinken, el secretario de Estado norteamericano, viajar a Arabia Saudita, volver a Tel Aviv, a Jerusalén. Es decir, están todos tratando de contener, porque todos saben lo que está detrás de esto. Sí, claro. Y tratando de evitar que esto escale. Uno podría pensar que las operaciones terrestres israelíes sobre la Franja de Gaza no se han desarrollado en buena medida por la presencia y la participación de todos estos actores que están tratando de ponerle paños fríos y
contener un poco esta situación. Finalmente es como un sistema cultural, ya que lo que explicaba usted desde niños, en el fondo, crecen viendo, y ese sistema cultural los lleva a entender que es como el espacio donde se van a mover siempre y es muy natural, ¿no es cierto?, que estalle un conflicto. Lo raro es que no lo tengan, pareciera, ¿no? Exacto. Es la, de alguna manera, puerilización de la vida y la muerte. Son personas. De alguna manera Occidente entró en contacto con eso, recordarán ustedes, con la intervención occidental en Somalia durante la década de los 90, la operación guiada por la ONU Restore Hope, que buscaba construir Estado, construir nación en Somalia. Y se encontraron con una sociedad que opera con cánones completamente distintos. Expectativas de vida de 22, 23 años, chiquillos que pasan drogados con una versión de, digamos, una droga local que se llama el cat, la mayor parte del día, donde básicamente la vida es corta, rápida y extraordinariamente violenta. Otro mundo, en el fondo. Otro mundo. Entonces, ofrecer las alternativas de lo que, por ejemplo, en su momento un autor americano, Joseph Nye, planteaba como el poder blando. Es decir, a todos en el mundo nos gusta comer 3 veces al día, tener buena atención médica. Esos son objetivos occidentales para una vida ordenada con buenas perspectivas. Para ellos no. En un mundo caótico, catastrófico, donde no existen expectativas y donde se puede morir mañana, la vida se agota en lo que estás haciendo hoy día. No tienen tiempo, no tienen expectativas, no tienen proyección. Reitero, en ese término que sé que es medio complicado, pero nihilismo al final del día. Todo se agota en sí mismo. La ausencia de esperanza es una cosa escalofriante. Cuando uno comienza a leer esta cosa sobre estos temas, realmente aprieta el alma, porque realmente es ver... si nosotros tenemos quizás el exceso, o más bien lo que los ingleses dicen el embarrassment of riches, digamos, tenemos un exceso de sobreabundancia. Nuestro problema es el sobreconsumo. El problema de ellos es la carencia de todo. Profesor, y en ese sentido, antes de que podamos después especificar justamente el conflicto entre Israel, el Estado de Israel y el grupo Hamas, el diálogo entre Occidente y Oriente, bajo esta perspectiva que usted bien grafica, ¿es algo posible para poder establecer, pienso en la metodología que la Iglesia Católica tiene para el diálogo ecuménico, por ejemplo? Entendemos y nos relacionamos, conocemos un poco de esta otra religión, pero ¿en qué punto o hasta qué punto llega ese diálogo para no pasarse a querer que el otro sea como yo en el fondo? Y ahí yo también pienso, ¿qué pasa entonces con el diálogo entre Oriente y Occidente cuando en ese diálogo al final una de estas dos quiere convertir a la otra? A ver, en la década de los 90 precisamente ese tema fue trabajado en dos posturas, entre comillas, antagónicas, por lo que presentó Francis Fukuyama con El fin de la historia y El último hombre, que nos sugería de alguna forma que la visión occidental era preeminente e inexorablemente iba a imponerse sobre la base del mundo en términos de que ofrecía mejores condiciones de vida material, tranquilidad, etc. Luego, en paralelo, en una edición histórica de la revista Foreign Affairs, porque en el mismo número escribió también otro profesor, Samuel Huntington, que escribió con el texto conocido como El choque de las civilizaciones. En realidad, el Clash of Civilizations mostraba cómo precisamente la diversidad de pensamiento hace que el contacto entre culturas, entre civilizaciones, sea desde el miedo. Primer punto básico, aquí tenemos que evitar esa mirada, haciendo una mala comparación, digamos, esa imagen estilo película de Tolkien, donde distintas razas, enanos, elfos, etcétera, luchan por un bien común. Aquí, pero tienen perfectamente claro el objetivo. Acá lo que nos encontramos, y yo tuve en algún momento la oportunidad de conversar con Samuel Huntington, lo que tenemos más bien es un tropezón de civilizaciones. Es como cuando uno va caminando por la calle, me gustaba decir antiguamente leyendo el diario, hoy día viendo el celular, digamos, choca contra otra persona. Uno se enoja, el otro pide disculpas, pero es una sorpresa. Las civilizaciones son esencialmente introspectivas, se miran a sí mismas, se refieren respecto a sus propias estructuras y valores. Cuando entran en contacto con otro, eso es tremendamente perturbador, porque no se lo entiende. Y desde una mirada bastante egocéntrica, uno tiende a considerar que lo natural, obvio y bueno es lo que uno sigue. Claro. Y lo de los otros es malo. Por lo tanto, o en el peor de los casos, una versión mediocre de uno porque no se atreven, porque no han podido ser como uno. Exacto. Cubrir esa barrera es tremendamente complejo y existen, son varias más, pero esencialmente dos opciones polares. Una de ellas es la asimilación, para la cual las distintas civilizaciones tienen distintas perspectivas. Occidente es dúctil.
puede adaptarse, adoptar elementos, descartar otros. Pero el mundo asiático colectivista o el mundo musulmán es cristalino, es rígido. Rechaza aquello que puede rechazar y aquello que no puede rechazar lo destruye, lo quiebra, colapsa. Eso es lo que explica, por ejemplo, el retorno de los talibanes en Afganistán. Porque los talibanes le dijeron a su población: mire, tenemos dos alternativas. O usted pierde su alma entregándose al materialismo occidental, haciéndole caso a los corruptos de Kabul, o por el contrario, lucha por su fe y salva su alma, recuperando la autonomía. Como nunca ha sido realmente una nación, sino que es un grupo, una serie de tribus que Afganistán en términos estrictos es una frontera cultural. Y convergen en un espacio. Que convergen en un espacio. Tayikos, uzbecos, azeríes. Pero piensan distinto. Hablan otros idiomas. Caminan hacia otras direcciones. Tienen distintas vertientes del Islam. Son rivales entre sí. ¿Qué es lo que ofrecen los talibanes? Orden. Es un orden espantoso. Pero a partir de la violencia y a partir de la rigurosidad de las armas, ¿no es cierto? Y ahí es donde la parte escalofriante nos recuerda al Leviatán de Hobbes. Hobbes plantea directamente que un grupo humano, una sociedad suficientemente desesperada por la violencia y el estado de naturaleza, es capaz de tolerar una tiranía con tal de que reciba orden. Entonces, en esa situación, detalle que no tenemos que echar en saco roto nosotros, dicho sea de paso. Sí, claro. En esa situación, la alternativa que ellos ofrecen es restricción de derechos femeninos, la mitad de su código penal tiene sanción de muerte, colapso económico, las libertades reducidas a la más mínima expresión. Pero a cambio de eso ofrecen orden. Y para el afgano promedio, que vive en una familia extendida de clan, en un valle determinado, que lo único que quiere es que no lleguen los tipos de Kabul, Kandahar, lo que fuere, digamos, con tanques y vehículos a saquear las cosechas, no es una mala propuesta. Entregan el mando, digamos, y se entregan. Tomen. Sí, claro. Ahora, ¿cuál es el problema que tiene eso? Que los talibanes, como son también literalistas, tienen una visión que si podemos colaborar en la destrucción de Occidente a través de sus propios pecados y además ganar dinero en el procedimiento, ¿cuál es el drama? Y en ese proceso, en las zonas del norte de Afganistán, particularmente en valles como el Panjshir, etcétera, Helmand en el sur, son los principales cultivos de amapola del mundo, de donde se extrae la heroína. Y eso significa que Afganistán se convierte en uno de los elementos críticos del Triángulo Dorado, de principal abastecimiento de droga. Y desde la perspectiva, digamos, literalista musulmana, es una forma de que el occidente materialista colapse bajo el peso de su propio nihilismo, materialismo, etc. Es brutal, pero lo peor de todo es que algo de razón tienen, digamos. O sea, esa es la parte más escalofriante de todo. Profesor, y en ese sentido, por ejemplo, uno ve muchos países de Europa donde justamente los musulmanes, como usted bien dice, tienen estos guetos donde de alguna forma no cambian sus estructuras vitales y en el fondo no se adaptan a los sistemas convencionales de las sociedades occidentales. Entonces, para después pasar también a lo del conflicto de Israel y Palestina, ¿cómo también nosotros estamos preparados en Occidente para poder recibir, pienso yo, a los refugiados, que lo hemos hecho yo estuve en La Calera, tengo ahí hartos amigos de la comunidad palestina. ¿Cómo estamos preparados nosotros para poder recibir a estos refugiados que traen y tienen una cultura que en su mayoría, hay casos especiales, no quieren o no pueden adecuarse a este nuevo horizonte que Occidente les entrega? Porque el choque cultural, claro, ya vimos que... Lo hemos visto en las digamos. protestas en París, por ejemplo, y en distintos lugares de... Bueno, en Londres el fin de semana pasado. Claro. A ver, en términos gruesos, lo primero que tenemos que plantear es que no existe una forma de ser musulmán. De hecho, y ahí hay un elemento que hay que recordar siempre. Mientras el cristianismo tiene en el Concilio de Nicea una patrística común relativamente estandarizada, el Islam tuvo apenas 50 años de califato de Bagdad y por lo tanto tiene una liquidez interna en términos doctrinales que es infinitamente mayor. Eso hace que no solamente exista fuerte variabilidad dentro de lo que podríamos definir como los dogmas, sino que al mismo tiempo existen fuertes variabilidades culturales en términos de su desarrollo e interpretación. Los musulmanes que llegaron a Europa desde el siglo XIX hasta la década del 70 del siglo XX
en general no solamente se asimilaron, sino que pasaron a ser excelentes ciudadanos de sus respectivas sociedades. Francia, Bélgica, Gran Bretaña, etc. El problema son las migraciones que se desarrollan a contar de la década de los 80 y sobre todo en la década de los 90 y en el presente, tras las guerras civiles en Irak, en Siria, etc. Y sobre todo, cortesía del cambio climático, el hecho que se esté secando una franja agrícola al sur del Sahara, que se conoce como la Franja del Sahel, que es vital, dicho sea de paso, para la alimentación de no solamente los nómades del desierto, sino que también de todo el mundo del Magreb, el norte de África, Argelia, Marruecos, y también del África de los grandes ríos, digamos, del África selvática, donde no se puede cultivar nada. Entonces, en esa situación, esta gente desesperada, hay ciudades completas abandonadas del tamaño de Valparaíso Viña, uno las puede ver en Google Earth, es escalofriante. Toda esta gente corre hacia los puertos del Mediterráneo, sobre todo por causa del colapso del gobierno libio, etc. Se embarcan arriba de cualquier buque pirata y cruzan rumbo a Europa. Cualquier cosa va a ser mejor que esto, digamos. Exactamente. Y el problema en esa situación es que esa gente no solamente no tiene ninguna habilidad para insertarse, sino que al mismo tiempo tiene mucho miedo y es controlada o gobernada por grupos supuestamente de caridad radical islamista, que los convierte en madrazas ubicadas en París, Bruselas, Lyon, Marsella, donde fuere, Londres, y finalmente terminan cumpliendo la misma función que los campos de refugiados que les mencionaba con anterioridad. Ahora, ahí viene una alternativa que es bastante variable y que se pudo ver de manera dramática en los atentados islamistas que se desarrollaron en Bruselas, en Bélgica, hará ya unos 5 o 6 años. Uh-huh. Como fue antes del estallido y antes de la pandemia, parece que fuera hace eones atrás. Claro, ahí se encontró que los terroristas en general fueron chiquillos con perspectivas laborales inexistentes. Siempre muy jóvenes, siempre muy 20, joven. 22, 23, no más de 24 años. Eran chiquillos que comenzaron a llegar, tenían todo lo malo de la formación de ambos mundos, en el sentido de carecer de educación, inserción, una capacidad de inserción en un mercado laboral razonable, mientras al mismo tiempo una radicalización en el pensamiento para poder contener esto. Ahora, hay chiquillos que derivan hacia las artes, la ciencia, cualquier cosa. Hay algunos que derivan hacia el terrorismo y hasta estos cultos y terminan produciendo estos ataques. Hay una escena que a mí me movió mucho y por eso la recuerdo y se las menciono. El chiquillo que se hizo estallar con un cinturón bomba en el lobby del aeropuerto de Bruselas botó su principal posesión terrenal, un notebook, en un tarro de basura. Y cuando, en la revisión que se hizo, se lo encontraron que este chiquillo llevaba un diario. Y 40 minutos antes de hacerse detonar, es decir, tiró el computador a un tarro, se subió al metro, llegó al aeropuerto y se hizo estallar, decía, ¿qué hago? No tengo futuro. ¿Qué hago? O sea, eso es un desgarro que o sea, ahí... Desesperación, desesperanza. A mí personalmente me partió el alma. Es una cosa que realmente leer una cosa así... lo que ese chiquillo está... al final del día, su explosión, que mató a una serie de personas, etcétera, era un grito de ayuda horrendo. Y para su desgracia encontró ayuda de parte de personas que lo único que fueron capaces fue de usarlo para que se suicidara en pos de un discurso que además ni siquiera está cercano a los planteamientos coránicos tradicionales, por lo tanto es una bestialidad. Más que ver a esta gente como terroristas de películas de James Bond, hay que verlos normalmente como gente con muy pocas oportunidades, desesperada, tratando de buscar coherencia, tratando de buscar algo que marque un sentido en algún lugar. Ahora, en el caso de Hamas en particular, esto se agrava dramáticamente con el hecho de que la combinación del movimiento anti-israelí, la furia de la calidad de vida en Gaza y el carácter totalitario que tiene Hamas como grupo, recordemos, le mencionaba hace un momento atrás, ellos llegan al poder en Gaza dando un golpe de Estado, derrocando al líder de Al-Fatah el año 2007, tienen para todos los efectos prácticos como rehenes a toda la población gazitana. Es decir, los 130 y algo rehenes israelíes están tan secuestrados
como los 2 millones de palestinos de Gaza, porque de alguna forma a esa gente se la ha hecho vivir en una vida caótica, disfuncional, a la cual Hamas, casi en una suerte de síndrome de Estocolmo, se presenta como su defensor, porque le paga pensiones a las viudas, a las madres de los terroristas suicidas, de los chiquillos que fueron realizaron estos espantos, trafica droga. La mayor parte de los cuerpos, 1.500 cuerpos de terroristas, digamos, de Hamas, que fueron recogidos por los israelíes, estaban con droga, con metanfetamina, drogas sintéticas o HAT, es decir, eso también ayuda a entender por qué el salvajismo, digamos, o sea, la brutalidad con la que hay imágenes que no están saliendo abiertamente, que están corriendo. Se cuida, digamos, lo que se muestra, ¿no? Es que ya son cosas realmente bestiales que circulan más bien a través de círculos de amigos o cosas por el estilo. Y he tenido la oportunidad de estudiar en Gran Bretaña y la verdad es que tengo amigos en el School of Oriental and Arabic Studies de la Universidad de Londres, y algunas de las cosas que envían es que realmente uno no lo vería ni siquiera en un juego de video. ¿Qué es lo que lleva a un ser humano a eso? Y mi interpretación en ese sentido es que claramente el comando de Hamas, estos chiquillos eran un problema, había que matarlos y que eliminarlos, y que mejor que se fueran en un estallido de gloria, que Israel atacara y eso los refuerza en su poder, justificando todo su discurso anti-israelí, mientras al mismo tiempo Benjamin Netanyahu tiene el argumento para justificarse en su propio lado, y todas las personas moderadas quedan atrapadas entre dos polos entre los que hay que elegir y no hay espacio. Estamos conversando con el profesor Fernando Wilson, doctor en Historia y docente de la Facultad de Artes Liberales de la Universidad Adolfo Ibáñez, experto en temas de Medio Oriente, y estamos hablando básicamente sobre el conflicto de Medio Oriente y la dificultad que se genera para poder comprender desde este lado del mundo, ¿no es cierto? Ya lo conversábamos en la primera parte de la entrevista, poder comprender, y nos cuesta, claro, desde la forma de pensamiento, desde la forma cultural, ¿no es cierto?, que tienen de crecer, de desarrollarse desde pequeños hasta la adultez, 20, 30 años de edad, que todo circula en torno a esas diferencias profundas que les hace, de pronto uno ve como con mucha extrañeza, profesor, a través de la televisión, la destrucción de la vida de las personas, la destrucción de los espacios físicos, la destrucción de la sociedad completa, sea desde la estructura hasta la vida de las personas, pasando por encima de cualquier cosa, digamos, con el fin de lograr su objetivo de pensamiento religioso, político, territorial, ¿no es cierto? Esas diferencias que son tan fuertes, tan brutales. Desde el punto de vista de la Iglesia, y aquí echamos mano, ¿no es cierto?, al conocimiento y al manejo de nuestro padre Sebastián Vázquez, el Papa Francisco ha sido el primero, ¿no es cierto?, en poner las cartas sobre la mesa y decir en el fondo, basta ya, ¿no, padre? Sí, no, efectivamente en el Ángelus del domingo 8 de octubre el Papa habló y en el fondo invitó a una gran jornada de oración. Pero sobre todo el llamamiento del Papa fue a entender que la guerra siempre es una derrota para la humanidad. Siempre hace malo, digamos. Y una de las cosas que también motivaba era poder, entrar en un diálogo, pero además también un aviso al final, no solamente para Israel y Palestina en este caso puntual, sino más bien para todo el mundo. Y es que no olvidemos que todavía sigue la guerra entre Rusia y Ucrania. Exacto. Y otros conflictos bélicos en el mundo. Entonces la guerra siempre al final del día termina siendo una derrota para el futuro de la humanidad. Y yo creo que ahí es donde también nosotros, desde este punto de vista, tenemos hoy la esperanza, ojalá, de que estos conflictos pueden llegar a algún diálogo, y aquí justamente con el profesor poder pensar cuál es el futuro de este conflicto entre el Estado de Israel ahora y este grupo específico de Hamas, y cómo de alguna manera también el rol de los países que están alrededor va a ayudar a que esto pueda pacificarse. A ver, la mayor parte de los estados vecinos de Israel han comprendido que Israel es una realidad práctica que no va a desaparecer. Claro. En ese sentido, Egipto, con los acuerdos de Camp David que firmó el presidente Sadat con Menachem Begin, en el año 77, fue el primero. Fue muy perseguido por el resto del mundo islámico, Egipto quedó semi-aislado, pero fue el camino que había que seguir, por cuanto con posterioridad la propia Jordania firmó un tratado equivalente,
Y salvo Siria, que bueno, se encuentra trabada todavía en una guerra civil que ha bajado de intensidad pero que continúa en desarrollo, y el Líbano, que para todos los efectos prácticos está ocupado por otro movimiento islamista apoyado por Irán, en ese caso Hezbollah, ya aceptan el hecho de que hay que construir un modus vivendi que sea de carácter práctico concreto. Paradojalmente, y más allá que durante la administración Netanyahu la autoridad palestina en Cisjordania haya tenido algunos roces fuertes con la autoridad central, ello no altera el hecho que hay lo que en términos técnicos se denomina interdependencia compleja muy activa entre el Estado de Israel y la Cisjordania. Muchos cisjordanos trabajan en Israel, viajan diariamente a las ciudades, las distancias son cortas y de alguna forma les puedo asegurar que un cisjordano se demora menos que un santiaguino en llegar a trabajar a Tel Aviv o a Jerusalén que un santiaguino que vive en Puente Alto en llegar a Vitacura. Y en ese sentido, ese proceso de base se está desarrollando. El problema es que estos grupos radicales de ambos bandos no quieren que eso ocurra porque de alguna forma su comprensión de la realidad es a través del conflicto. Y eso nos lleva a entender que el conflicto y su manifestación material concreta, digamos, la guerra, tiene distintos caracteres. Hay una tipificación clásica, digamos, entre los conflictos reales y los conflictos absolutos, o las guerras materiales y míticas. Existe un conflicto cuando se está peleando por algo concreto, un derecho de agua, un límite, una frontera, un puente, un río, lo que franja sea. de territorio, algo, claro. Eso tiene un objetivo de carácter concreto, es dimensionable y es negociable. Podemos dividirlo, podemos repartirlo, etc. Pero existe una cosa completamente distinta cuando ustedes están peleando por una idea o por una visión de mundo. Cuando, por ejemplo, el caso de Ucrania en su conflicto con Rusia, eso es un conflicto mítico, en el sentido que esa es su guerra de independencia. Aquí están forjando sus héroes nacionales que van a durar por siglos. Es decir, para ellos es imposible ceder. Incluso en este momento, que todo indica que esto va a bajar a un conflicto permanente de baja intensidad, como la frontera entre las dos Coreas, por decirlo de alguna forma, ellos no pueden aceptar la paz, porque de alguna manera esta es su gesta, su épica nacional. Por el otro lado, para grupos como Hamas o Hezbollah, aceptar la coexistencia con Israel equivale a plantear que el agua es seca o que el calor es frío. Entonces es negar el orden lógico de la formación del sistema. Entonces la solución que el propio mundo musulmán, que es tremendamente práctico y concreto cuando tiene que serlo, es que esos grupos simple y sencillamente van a tener que ser ignorados, y la idea era que fueran progresivamente desarticulados. Eso llevó a una red de tratados que en Chile, bueno, se han comentado bastante poco, pero comenzaron a salir durante la última semana, que se llaman los Pactos de Abraham. Es decir, todos los pueblos semitas que reconocen la tradición judaica, ya sea Viejo Testamento en nuestro caso, la Torá en el caso del mundo judío, etcétera, establezcan relaciones de coexistencia. Puede que no con demasiado cariño, pero por último no vamos a pelear, digamos, por, no sé, dónde te dejan las cartas el cartero. En esa situación, obviamente, el plan de todos estos liderazgos es, tanto israelíes como musulmanes, es el de ir, sin decirlo, sin entrar en conflicto abierto, aislando, segregando y reduciendo la influencia de estos grupos radicalizados. El problema es que Irán no está dispuesto a ello. Y por eso Irán alimenta a estos grupos, les provee expertise, les provee recursos económicos, les provee armamento, les provee material. Y por lo tanto, lo que se buscaba, como te decía, en una de las muñecas rusas que les decía que están envueltas, Irán quiere torpedear los pactos de Abraham. Y esto porque hace imposible, no tanto por Israel, que estaría dispuesto a firmar con Arabia Saudí, sino que para el régimen conservador saudita se vuelve impresentable firmar con Israel cuando inexorablemente Israel va a tener que entrar en Gaza. Porque en este minuto, después de 1.300 civiles israelíes muertos de las formas más espantosas y horrendas, la sociedad israelí no va a tolerar coexistir con Hamas. Es decir, el gobierno Netanyahu tiene que sacar a Hamas de la franja de Gaza. Ahora, paradojalmente, si lo hace, si Gaza recupera su autonomía, con el río de dinero que fluye desde la Unión Europea, 1.600 millones de euros al año,
del Fondo de Cooperación del Golfo, de la Liga Árabe, etcétera, pueden convertirlo en un paraíso en 3-4 años. O sea, dinero no es lo que falta. Lo que pasa es que ese dinero se está gastando en cohetes, Kalashnikovs y en sostener a Hamas. Entonces, en ese sentido, trágicamente, lo mejor que le puede pasar a Gaza es que Hamas salga de ahí. Ahora, el problema es que para sacar a Hamas de ahí, Gaza, contra lo que se cree regularmente, no está totalmente urbanizada. Son 4, o sea, una gran ciudad en el norte, la ciudad de Gaza, 2 campos de refugiados en el centro, digamos, y finalmente las ciudades de Han Yunis, El Arish y Rafah en el sur. Hamas se concentra en Gaza, en la ciudad de Gaza en el norte. ¿Por qué? Porque han construido toda su red de búnkers debajo de los edificios civiles. Esa es la razón por la que estamos viendo esos impactos de bomba hiperprecisa, y luego vemos cómo cae el edificio y finalmente ahí surge, porque esa es la explosión del arsenal, digamos, que estaba debajo. Se calcula que Hamas tiene del orden de 25.000, más bien tenía del orden de 25.000 a 27.000 cohetes y del orden de 3.000 a 4.000 toneladas de munición. Entrar a eso después de los bombardeos israelíes es un infierno, es un Stalingrado, y no en miniatura precisamente, porque no hay ningún terreno que se preste más a la defensa tenaz que precisamente un terreno urbano en ruinas. El tema es la voluntad de lucha. Esa es la razón por la cual Israel cortó la luz, cortó el agua, etc. Lo que quieren es que los civiles salgan, separar la paja del trigo, digamos, y que los guerrilleros que se queden en condiciones físicas de supervivencia lo más restringidas posible. Y lo que va a hacer esa entrada va a ser lamentablemente e inexorablemente particularmente brutal. Los israelíes lo saben, de hecho han evitado entrar en reiteradas ocasiones. Ellos han concentrado fuerzas frente a Gaza, por lo menos en los ataques del 2013, 2014, 2016, 18 y 21, y en ninguna ocasión entraron. Incluso las entrevistas de cadenas como la BBC, que entrevistan a soldados y le dicen, bueno, ¿y qué va a pasar? No, esto va a ser muy duro. Sí. Y esto, a donde mires puede haber un francotirador, puede haber una trampa, puede haber una mina, puede haber cualquier cosa. Bueno, ¿y lo vas a hacer? Sí, tengo que hacerlo, es por mi familia. Es decir, para los israelíes esto ya no es una molestia, no es un zancudo a las 3 de la mañana una noche de febrero. Esto es un problema vital. Y aquí tenemos la peor de las circunstancias, un choque de trenes, 2 conflictos míticos, 2 visiones míticas del conflicto chocando de frente. Desde ese punto de vista, he dicho todo lo anterior, profesor, padre Sebastián, como desde el lado, ¿no es cierto?, del occidente, nos queda más que rezar, pedir, orar, ¿no es cierto?, y esperar que se alineen, ¿no es cierto?, las ideas lo más posible dentro de esos grupos que piensan tan distinto, porque la verdad es que vemos que el choque cultural es tan inmenso que como que no pudiéramos hacer mucho, da esa sensación. A ver, lo que pasa es que, Israel, para bien o para mal, es una democracia occidental. Tiene un parlamento, tiene un sistema parlamentario, digamos, tiene un patrón de vida que nosotros podemos reconocer. Gaza es un esquema de mundo totalmente distinto, como lo conversábamos anteriormente, y por lo tanto los patrones y expectativas del conflicto son dramáticamente diferentes. Y lo peor de todo es que el soldado israelí, el conscripto, el reservista, el soldado regular, pensemos 20, 22 años con un fusil de asalto en la mano, está peleando por su familia con el mismo compromiso y valor que su adversario de Hamas, que está peleando por una interpretación religiosa, radical, para defender a su familia, su vida, etc. Por lo tanto, esperar negociaciones con Hamas es poco probable. Sobre todo porque para ellos la condición de shahid, la condición de mártir, es algo deseado, es algo hasta buscado. Por lo tanto, esto va a ser particularmente complicado, y por eso Israel ha planteado que la zona norte, desde Wadi Gaza, un río que atraviesa la franja, hacia el norte, van a intervenir en una primera etapa, y que hacia el sur le piden a los civiles que se vayan para allá.
precisamente tratando de despoblar. Un planteamiento revolucionario de Mao Zedong, precisamente en sus escritos militares, plantea que el revolucionario debe moverse entre el pueblo como el pez en el agua. Bueno, ¿qué es lo que están tratando de hacer los israelíes? Secar el mar, es decir, sacar a los civiles para que el que queda sea un adversario. El problema es que en un conflicto de esta intensidad y con este número de fuerzas involucradas, existe lo que en términos estadísticos militares se denomina atrición, desgaste. Y en términos estadísticos la curva de Gauss, es decir, inexorablemente hay un porcentaje de error que es inevitable. Sí, claro. Y ahí lamentablemente fallecen, quedan heridos hombres, mujeres, niños, gente que no tenía nada que ver y que quedan atrapados, como trágicamente en todas las guerras, entre, digamos, la espada y la pared. Bueno, queremos agradecer al profesor este espacio. Yo creo que es súper importante poder entender el conflicto desde justamente estas miradas más generales para poder también conocer la cultura de Oriente, conocer en el fondo los orígenes que hacen que a estos grupos en el fondo se muevan y en el fondo también colapsen, como usted bien dice, ¿no? Y se generen estos conflictos. Yo creo que es bueno mantener estas miradas porque nos ayuda también a nosotros a entender justamente cosas que uno a veces juzga y que desde el desconocimiento también uno termina como caricaturizando en el fondo, ¿no? Estos son los malos, estos son los buenos, pero aquí sabemos que este ambiente es mucho más complejo que eso. A ver, trágicamente en eso yo me atrevería a decir que es algo que uno siempre digo en la sala de clase y los alumnos quedan como colgando la brocha porque de alguna forma están acostumbrados a una interpretación binaria de la realidad. Si tuviéramos que resumirlo, aquí lo que tenemos es miseria humana. En ese sentido, todos tenemos dentro de nosotros a un Leonardo da Vinci y a un Adolf Hitler. Y lamentablemente este tipo de conflictos saca al Hitler. Y lamentablemente lo que vemos acá son personas que en otras circunstancias hubieran podido ser un Steve Jobs, hubieran podido ser el inventor de la, no sé, cura contra el cáncer, pero convertido en un ingeniero de bombas, en un operador de drones o en... Bueno, y de alguna forma es ver cómo lamentablemente el azar lleva a personas a lugares espantosos donde, digamos, me carga citar a Nietzsche para estas cosas, pero tiene un título que es, digamos que al final del día son humanos, demasiado humanos, digamos. Al final del día eso, con sus virtudes y defectos, personas desesperadas sumidas en una situación. Lo único que sé, y ahí hay citando a Churchill, digamos, hay una frase directa, lo único que tenemos acá es gente con susto. Los soldados israelíes aprestándose al ataque, los guerrilleros de Hamas atrincherados, los civiles de ambos lados. La única situación, el baremo común que tenemos es miedo. Y en ese sentido agradecer por favor que me haya tratado de especialista en el Medio Oriente. No lo soy, hay otros que lo son. Más bien trabajo temas de teoría del conflicto, pero es un tema que me apasiona y bueno, qué bueno que haber podido tener estos minutos con ustedes y por favor, encantado para cuando estime pertinente estar con ustedes de la forma que estime pertinente. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Fernando Wilson. Muchas gracias por estar con nosotros, doctor en Historia y docente de la Universidad Adolfo Ibáñez. Gracias por venir, gracias por sus minutos, por entregarnos y compartir su conocimiento sobre el tema. Padre Sebastián Vázquez, será hasta una próxima oportunidad. Así es, nos veremos prontamente, Hans. Así es, gracias. Estaremos nuevamente junto a ustedes en este espacio Pastoreando la Realidad, a través de Estela Maris, a través de estelamaris.cl, 630M y por supuesto la gran plataforma digital de la Delegación para las Comunicaciones del Obispado de Valparaíso. Que esté muy bien, será hasta la próxima.